La carretera se extendía interminable frente a mí, una cinta negra que serpenteaba entre colinas y llanuras desiertas. La noche se había asentado hacía horas, y el mundo a mi alrededor se reducía al sonido constante del motor y al zumbido de los neumáticos sobre el asfalto. Era mi segunda semana cubriendo la ruta entre Madrid y Sevilla, y aunque había conducido de noche muchas veces, esa jornada en particular tenía algo diferente. Algo que no podía identificar, pero que sentía en lo más profundo de mi ser. El camión, un Scania viejo pero fiable, era mi único compañero. Lo había bautizado como «El Toro» por su resistencia y su capacidad para superar cualquier obstáculo, tal como un toro en la plaza. A esas horas, la radio era mi única distracción, aunque las emisoras locales ya habían cambiado la música por los programas de tertulia nocturna, donde las voces graves y pausadas de los locutores discutían temas que apenas podía seguir. El paisaje que me rodeaba era una sucesión de sombras y luces distantes, de pueblos adormilados y estaciones de servicio vacías. Era uno de esos trayectos largos y solitarios que los camioneros conocemos tan bien, donde el tiempo parece congelarse y la mente empieza a divagar. La carretera N432 era particularmente solitaria esa noche. Normalmente, me encontraba con otros camioneros en la ruta, compartiendo saludos rápidos con las luces o breves conversaciones en la radio CB. Pero esa noche, el silencio era absoluto. No había otros vehículos en el camino, ni siquiera en las áreas de descanso que había pasado. Estaba completamente solo, y esa soledad comenzaba a incomodarme. Eran las 2 de la madrugada cuando la vi por primera vez. Al principio, pensé que eran las luces traseras de otro vehículo, pero me di cuenta rápidamente de que estaba equivocado. Apareció de repente en el horizonte una luz blanca y brillante que destacaba contra la oscuridad de la noche. Era extrañamente intensa, mucho más de lo que sería una luz de carretera normal, y parecía acercarse a una velocidad asombrosa. Apreté los dientes, sintiendo un escalofrío recorrerme la espalda. Intenté ignorarlo, convenciéndome de que era solo un coche más, aunque no podía sacudirme la sensación de que algo no estaba bien. La luz se acercaba cada vez más. Miré por el retrovisor, esperando ver los faros de un coche detrás de mí, pero no había nada. Solo esa luz cegadora que parecía flotar en el aire, sin ningún vehículo que la sustentara. La carretera estaba completamente vacía, y sin embargo, esa luz seguía allí, como un espectro. Aceleré, intentando poner distancia entre la luz y mi camión, pero parecía que cuanto más rápido iba, más cerca estaba. El motor rugió en protesta cuando presioné el acelerador hasta el fondo, pero el Toro no podía competir con esa cosa. Sentí que mi corazón comenzaba a latir con fuerza, un sudor frío cubrió mi frente. No sabía qué hacer. Estaba solo en medio de la nada, siendo perseguido por algo que no comprendía. La luz continuó acercándose, y cuando miré de nuevo por el retrovisor, ya no estaba detrás de mí. Giré la cabeza rápidamente, y allí estaba, al lado del camión, flotando a la misma altura que la cabina. Era tan brillante que tuve que entrecerrar los ojos, pero pude distinguir una forma en su interior, una especie de silueta que parecía moverse dentro de la luz. De repente, la radio empezó a emitir un ruido estático, un crujido insoportable que me hizo apretar los dientes. Intenté apagarla, pero los botones no respondían. Golpeé el aparato con la mano, maldiciendo, pero el ruido solo aumentó. Era como si la luz estuviera interfiriendo con todos los dispositivos electrónicos del camión. Sentí que mi cabeza empezaba a doler por el sonido, y la tensión en mi pecho se hacía insoportable. Y entonces, tan rápido como había aparecido, la luz desapareció. Fue como si alguien hubiera apagado un interruptor. La carretera volvió a sumergirse en la oscuridad, el sonido estático de la radio cesó, y todo quedó en un silencio absoluto. Durante unos segundos, conduje sin atreverme a respirar, esperando que la luz regresara, pero no lo hizo. Finalmente, exhalé, sintiendo que mis manos temblaban sobre el volante. Mi mente intentaba encontrar una explicación lógica para lo que había sucedido, pero no encontraba ninguna. Tal vez había sido una ilusión, un efecto de la fatiga acumulada por las largas horas de conducción. Decidí que lo mejor era no pensar demasiado en ello. Solo quería llegar a Sevilla, descargar la mercancía y dormir un par de horas antes de volver a la carretera.
Sin embargo, la sensación de inquietud no me abandonó. Miraba constantemente por los retrovisores, esperando ver la luz de nuevo, pero la carretera permanecía desierta. A medida que las horas pasaban, empecé a relajarme, convencido de que todo había sido un simple juego de mi mente. Fue entonces cuando noté algo extraño en el camión. El motor comenzó a hacer un ruido que no había oído antes, un zumbido bajo y constante que vibraba a través de la cabina. Al principio, pensé que era el terreno, pero la carretera estaba lisa, sin baches. Entonces, olí algo. Era un olor acre, como de plástico quemado. Un escalofrío me recorrió la columna vertebral mientras miraba por el retrovisor, temiendo lo peor. La parte trasera del camión estaba ardiendo. Las llamas no eran grandes, pero eran lo suficientemente intensas como para causar un pánico instantáneo. No entendía cómo había empezado el fuego. No había tocado nada que pudiera provocar un incendio, y sin embargo, allí estaba. Las llamas se alzaban desde la parte baja del remolque, justo en la zona donde la luz había estado más cerca. Con el corazón en la garganta, giré el volante y frené bruscamente, deteniendo el camión en el arcén. Salté de la cabina y corrí hacia la parte trasera, buscando desesperadamente el extintor que guardaba en el compartimento lateral. Alrededor, la oscuridad de la noche se cerraba como un manto opresivo, y el fuego brillaba con una intensidad anormal. Cuando llegué al remolque, me quedé sin aliento. Las llamas habían desaparecido. No quedaba rastro de ellas, solo unas extrañas marcas negras en el metal, como si algo lo hubiera quemado desde dentro. Pasé la mano por las marcas, sintiendo el calor residual que aún emanaban. Era imposible que un fuego se extinguiera tan rápido sin dejar ni siquiera humo. No había lógica en lo que estaba viendo. Me quedé allí de pie, observando las marcas, intentando darle sentido a lo que acababa de ocurrir. Estaba claro que la luz había tenido algo que ver con esto, pero ¿qué era? ¿Una especie de fenómeno natural desconocido? ¿Algo sobrenatural? Mi mente se debatía entre la incredulidad y el miedo. Finalmente, decidí que lo mejor era seguir adelante. No había sufrido daños aparentes en el camión, y lo único que quería era salir de esa carretera maldita. Subí de nuevo a la cabina y arranqué el motor, dispuesto a dejar ese lugar atrás lo más rápido posible. Pero cuando miré por el espejo retrovisor, algo llamó mi atención. Las marcas de quemaduras en el remolque no eran aleatorias. Formaban un patrón. No pude entenderlo de inmediato, pero algo en esas líneas me resultaba inquietantemente familiar. Eran como símbolos, pero no cualquier tipo de símbolos. Recordaban a los dibujos antiguos que había visto en los libros de historia sobre las culturas prerromanas de la península ibérica, pero distorsionados, como si estuvieran quemados en la chapa con una intención que no podía comprender. Mientras me alejaba, no pude sacarme esa imagen de la cabeza. Esas marcas no eran normales, no eran algo que pudiera haberse producido por casualidad. Tenían un propósito, y yo temía descubrir cuál era. El resto del viaje hasta Sevilla transcurrió en un estado de alerta constante. Cada sonido del motor, cada sombra en la carretera me ponía nervioso. No volví a ver la luz, pero la sensación de ser observado no me abandonó en ningún momento. Cuando finalmente llegué a mi destino, era casi el amanecer. La ciudad empezaba a despertar, y las primeras luces del día me ofrecieron un poco de consuelo. Después de descargar la mercancía en el almacén, estacioné el camión en un aparcamiento cercano y me dejé caer en el asiento, agotado. No podía dejar de pensar en lo que había sucedido, en lo que significaban esas marcas. Sabía que no podría dormir hasta encontrar una explicación. Durante el día, intenté distraerme, pero las preguntas no dejaban de rondar mi mente. Después de descansar un par de horas en un hostal cercano, decidí que no podía seguir con mi vida como si nada hubiera pasado. Tenía que saber más, tenía que entender qué era esa luz y por qué había dejado esas marcas en mi camión. Recordé a un viejo amigo de mi infancia, Jorge, un apasionado de lo paranormal que había dedicado su vida a investigar fenómenos extraños en toda España. Aunque no nos veíamos desde hacía años, me arriesgué a contactarlo. Le conté lo que había sucedido, esperando que tuviera alguna teoría, alguna pista que me ayudara a entender.
nos encontramos en un pequeño café en el barrio de Triana, uno de esos lugares escondidos que solo los locales conocen. Jorge no había cambiado mucho, seguía teniendo ese aire de curiosidad constante, aunque ahora parecía más cansado, como si hubiera visto demasiadas cosas que preferiría olvidar. Después de escuchar mi relato, Jorge se quedó en silencio por un momento, observándome con sus ojos penetrantes. Luego, sacó una pequeña libreta de su bolsillo y comenzó a dibujar. «Las marcas que viste», dijo mientras dibujaba, «¿eran algo como esto?». Cuando terminó, me mostró la página. Sentí que la sangre se me congelaba en las venas. El dibujo era casi idéntico a las marcas en mi camión. Era imposible que Jorge supiera cómo eran, y sin embargo, allí estaban, en su libreta. «Esto no es algo común», continuó Jorge, con un tono grave. «He oído historias similares, pero nunca había visto algo tan claro. Estos símbolos se parecen a los que se han encontrado en antiguas ruinas celtas, en lugares donde se cree que se practicaban rituales para invocar a entidades de otros mundos. Pero lo que es realmente inquietante es que estas marcas están asociadas con la desaparición de personas». «¿Desapariciones?», pregunté, sintiendo un nudo en el estómago. «Sí. Hay leyendas, especialmente en las regiones del norte de España, sobre luces que aparecen en las carreteras desiertas, luces que persiguen a los viajeros hasta que desaparecen sin dejar rastro. Algunos creen que estas luces son manifestaciones de almas perdidas, o incluso de seres de otro plano que buscan algo en nuestro mundo. Pero lo más común es que, después de que alguien ve una de estas luces, simplemente desaparece». Me costaba respirar. «¿Y qué pasa con las marcas?». «Las marcas son una especie de advertencia», explicó Jorge. «Una señal de que estás siendo marcado, señalado por estas entidades. Nadie sabe realmente lo que significa, pero las historias coinciden en que una vez que las ves, es solo cuestión de tiempo antes de que algo más ocurra». Sentí que me mareaba. Todo esto era demasiado irracional, demasiado aterrador. Quería creer que Jorge estaba equivocado, que todo esto no era más que una coincidencia, pero algo en su mirada me decía que no era así. «¿Qué puedo hacer?», pregunté, desesperado. Jorge suspiró. «Lo mejor que puedes hacer es evitar la carretera donde viste la luz. No conduzcas de noche, y si sientes que algo te sigue, no mires atrás. Hay quienes dicen que si no les das tu atención, eventualmente se irán. Pero también hay quienes creen que, una vez que has sido marcado, no hay escapatoria». Salí del café con una sensación de pesadumbre que no podía sacudirme. Las palabras de Jorge resonaban en mi cabeza, y aunque quería olvidarlas, no podía. Esa noche, me quedé en Sevilla, demasiado asustado para volver a la carretera. Durante los días siguientes, traté de seguir con mi vida, pero la paranoia se instaló en mí. Cada vez que salía a la carretera, no podía evitar mirar por los retrovisores, esperando ver esa luz de nuevo. A veces, por las noches, me despertaba sobresaltado, seguro de que había visto un destello de luz blanca en la ventana. No podía dormir, no podía concentrarme. Era como si la luz estuviera en mi mente, acechándome incluso en mis sueños. Finalmente, decidí que tenía que volver a Madrid, donde al menos tendría a mi familia cerca. Conduje de día, evitando la noche a toda costa. El viaje fue tenso, cada sombra en la carretera me hacía saltar. Cuando finalmente llegué a casa, me sentí aliviado, como si hubiera escapado de una pesadilla. Pero el alivio no duró mucho. Una noche, una semana después de mi regreso, el miedo volvió. Estaba acostado en mi cama, intentando dormir, cuando vi una luz blanca brillante a través de las cortinas. Mi corazón se detuvo. Salté de la cama y corrí hacia la ventana, pero cuando la abrí, no había nada. Solo la oscuridad de la calle. Pero entonces, el olor a quemado llegó hasta mí. Corrí hacia la puerta principal y salí de la casa, sintiendo el pánico apoderarse de mí. Allí, en la calle, justo detrás de mi coche, estaban las marcas. Las mismas marcas que había visto en el camión, quemadas en el asfalto como si algo hubiera pasado por allí arrastrando el fuego consigo. Sentí un terror primitivo, una desesperación que no podía controlar. Sabía lo que significaba.
La luz no se había ido. Estaba aquí, me había encontrado. Y entonces lo supe, no podía escapar. No importaba lo lejos que corriera, no importaba cuántas veces evitara la carretera, la luz siempre me encontraría. Porque estaba marcado, señalado por algo que no pertenecía a este mundo. Esa noche, por primera vez, supe que no podía seguir huyendo. Al día siguiente, regresé a la carretera. Conduje durante horas, buscando el lugar donde todo había comenzado. No sabía qué haría cuando lo encontrara, pero sabía que tenía que enfrentarme a ello, que tenía que acabar con esto de una vez por todas. Y cuando finalmente llegué a esa carretera desierta, la misma donde había visto la luz por primera vez, me detuve y esperé. La noche cayó rápidamente, envolviendo todo en una oscuridad abrumadora. Esperé, con el motor en marcha, los faros iluminando la carretera vacía. Esperé, sabiendo que la luz vendría por mí. Y cuando finalmente apareció, supe que no habría vuelta atrás. Se você gostou dessa historia e quer ouvir más relatos como ese, não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. Isso me ajuda a continuar trazendo más conteúdos asustadores para você. E tivo o sinino para não perder nenhum vídeo novo. E, claro, compartir con seus amigos que adoram uma boa historia de terror.